Buenas noches a todos. Debo agradecer la invitación del Colegio de Ingenieros del Perú y también a los amigos que han hecho posible, digamos, que pueda realizar esta charla de una, digamos, especialidad muy poco conocida en el país y que, bueno, es una ocasión de que se pueda conocer dentro de mis, digamos, de mi interés personal de difundir estas tecnologías porque van a consistir un aporte considerable para el futuro de la sociedad en general y por qué no para el país, ¿no? Entonces, he escogido este tema, una de las tantas aplicaciones que tiene la ingeniería de la luz en diferentes dominios y cómo el país ha pasado por etapas de desastres naturales, ¿no? Entonces está en una etapa de reconstrucción de muchas de esas estructuras y es una buena ocasión para que estos elementos, estas aplicaciones a través de las fibras ópticas con los sensores puedan por lo menos tener audiencia y, si es posible, implementarlas, y también por la gran cantidad de estructuras que existen en el país, ¿no? Voy a iniciar entonces esta exposición, ¿no? Bien, decimos tecnología de fibras ópticas porque ya es una tecnología relativamente comparado a las otras disciplinas de la ingeniería, más reciente, ¿no? Tendrá unos 35 años. Casi yo me formé al inicio de esta tecnología, que nace pues a partir de fines de los años 50 con la fabricación o realización experimental de la primera fuente de luz coherente, que era el láser. A partir de allí empieza un cambio en el concepto que teníamos de las aplicaciones de la física, ¿no? Y comienza a utilizarse de manera casi natural como medio de comunicación. Y entonces, a partir de allí, ha ido evolucionando todos los defectos que tenía la fibra en esa época y las comunicaciones ópticas que empezaban a realizarse dieron origen a que esos defectos puedan ser utilizados en beneficio de otras disciplinas, como por ejemplo en metrología. Y así que no cesa de abrir nuevos campos de aplicación en medicina, en la agricultura, en biología, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, he preparado esta exposición, vamos a hacer en 4 puntos. Los puntos centrales serán los sensores, pero vamos a darle un fundamento. Hablaremos de las técnicas útiles únicamente para el dominio de la ingeniería civil, sobre todo en estructuras, y veremos pues qué conclusión podemos sacar, ¿no? Bien, muestro esta primera ilustración, son ilustraciones de estructuras de aquí del país, ¿no? Tenemos, por lo menos lo que yo he contado, unas 77 centrales hidroeléctricas, tenemos centrales térmicas, centrales nucleares, o sea, estructuras de ingeniería de gran envergadura como puentes, puentes en construcción, túneles, tenemos metro, trenes, etcétera. Entonces, vamos a dar un repaso si es que estas tecnologías nuevas se están utilizando. Bien, hablemos un poco de la fibra óptica. La fibra óptica es un compuesto, está compuesto de un material dieléctrico cuyo núcleo es el lugar por donde se propaga la luz, de dimensiones bastante diminutas que luego consideraremos. Está recubierto por un material cuyas propiedades ópticas es de confinar, de garantizar que la luz viaje en el núcleo.
y luego una protección mecánica que le permite poder ubicarse en cualquier medio donde pueda trabajar. Existen muchas preparaciones de la fibra para el medio donde se va a desenvolver, ya sean en medios aéreos, en estructuras terrestres enterradas o en forma de cable submarino. Y en el caso de una aplicación en las estructuras de ingeniería, estas, por sus propiedades que señalaremos, pueden ubicarse tranquilamente a partir casi desde el mismo proceso de construcción de esas estructuras, ¿no? Y se adaptan bastante bien. Existen muchos tipos de fibras. Las principales que podemos ver y explotar son las fibras estandarizadas de comunicaciones que existen actualmente. No hay necesidad de hacer nuevas estructuras. Tranquilamente con estas estructuras, con estas fibras que existen ya en el mercado, se podrían utilizar. Entonces, las principales son aquellas que se llaman fibra monomodo y permiten un único camino de la luz. Su núcleo tiene esta dimensión alrededor de 9 micrones y un diámetro total con el recubrimiento de 125 micrones. Es decir, casi la décima parte de 1 milímetro, bastante pequeña. Y las otras estructuras también tienen este mismo diámetro, pero el núcleo es de mayor diámetro, por lo tanto permite varios caminos para la propagación de la luz. Uno que tiene un núcleo homogéneo y otro que tiene un núcleo cuyo índice de refracción, o sea, es inhomogéneo, el índice de refracción depende radialmente. Sus formas, etcétera, están expuestas en esta relación. Los procesos de fabricación es sencillo, no es, o sea, lo he puesto en estas gráficas para mostrar que a partir de una preforma, es decir, una barra sólida de sílice, por ejemplo, de 1 metro y de 10 a 15 centímetros de diámetro, pasado por un horno, se pueden estirar decenas, cientos de kilómetros de distancia, de longitud de fibra óptica, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo que se va estirando el núcleo, en el mismo camino se puede recubrir la fibra con la cubierta, con esas propiedades ópticas que garantizan la propagación. Se tienen muchos tipos de preformas en la actualidad y que al fin y al cabo, cuando se procesan, van a tener las mismas dimensiones en el núcleo, pero la sección transversal puede constituir de muchos núcleos, y las formas que también implican nuevas propiedades de la luz que se puede explotar en beneficio de las comunicaciones y otras aplicaciones. Existen otras formas también de guiado en las mismas estructuras de fibra, que nosotros le llamamos microestructuradas. Quiere decir que juntamos un grupo de fibras que pueden ser capilares, huecas o sólidos, y la forma que se les da puede luego, de una forma de estirado, tener una sección similar a la fibra normal de estándar de comunicaciones, y que posibilitan un gran espectro de propiedades y aplicaciones. En líneas rectas o haciendo hélices, que no es, caprichoso hacerlas de esta forma, porque sus propiedades van a implicar, las propiedades de la luz pueden implicar nuevas propiedades como la selección natural de una longitud de onda en el recorrido de la luz. O cambiar de dirección. Si la luz se propaga en línea recta a través de estas estructuras, pues no van a cumplir las condiciones convencionales que se hace en una fibra normal. Además, asociado a las fibras, pues surge también una nueva tecnología
o al mismo tiempo, que es la óptica integrada, para hacer el procesado de la señal óptica en el recorrido de la luz en forma de circuitos ópticos. Y además también nuevos materiales como nuevos materiales como el grafeno, que es una capa atómica que uno le puede dar forma de nanotubo y en vez de propagarse por un espacio sólido, puede propagarse dentro del tubo y en el aire. Y como sabemos, cuando la luz se propaga en el aire, que se puede considerar como el vacío y representa pocas pérdidas. Eso que facilita la propagación a grandes distancias. Y los efectos de plasmones, interacción de la luz con las ondas eléctricas, pueden dar origen pues, a una serie de aplicaciones adicionales que proporciona la fibra. Tenemos dentro de esta tecnología de fibras ópticas toda una serie de componentes asociados que han ido mejorando desde los inicios de las comunicaciones ópticas, que están disponibles comercialmente, como son conectores, acopladores, fuentes de luz, detectores, casi muchas, digamos, de estos dispositivos prácticamente para realizar conexiones sencillas. Además, aparte de las telecomunicaciones, que partió con el uso inicial para determinar las pérdidas de propagación, que era un instrumento bastante voluminoso, que era el reflectómetro, el reflectómetro óptico en el dominio del tiempo, que permite determinar las pérdidas de propagación en línea, que van de los metros, kilómetros y hasta centenas de kilómetros. Se han ido generando otros instrumentos que permiten cuantificar otros efectos que no son tomados en cuenta por las comunicaciones y que son en beneficio de los sensores ópticos, diríamos, de última generación, ¿no? Entonces, para esos efectos, como un analizador óptico en el dominio del tiempo permite determinar la difusión que se propaga en el sentido contrario a la propagación normal de la luz en la fibra, permite prácticamente recuperar o detectar fotones por fotones de la luz que retorna hacia el origen, y a partir de recuperar esta información se puede traer la información del efecto que le ha permitido causar. Y entonces toman diferentes nombres que iremos hablando, y tenemos un instrumento clásico que es el analizador de espectros ópticos, que pasa a ver, pues, es el instrumento principal que permite ver el espectro de las ondas luminosas cuando usamos fuentes donde se requiere ver qué es lo que pasa en esas dimensiones cuando hay que analizar un efecto físico, ¿no? Esta es la característica espectral del vidrio. La característica espectral del vidrio, sobre todo de la sílice, de la fibra sílice, o sea, el dióxido de silicio en forma dopada. Dopada quiere decir que se integra en una cantidad bastante pequeña en el núcleo para provocar una variación de índice y confinar mejor la luz con respecto del medio exterior. Bien, esta curva que demuestra la atenuación en función de la longitud de onda nos muestra que a medida que se aumenta la longitud de onda, esa curva disminuye en pérdidas. Lo que hace aparecer en la región entre 800 y casi 1800 nanómetros de longitud de onda, dos lugares importantes donde la atenuación es mínima y se aprovecha, y nosotros le llamamos ventanas de transparencia, mínimos lugares de atenuación. A 1550 nanómetros, prácticamente 0,2 decibelios por kilómetro,
lo que quiere decir que en 100 kilómetros de propagación en una fibra, la fibra puede atenuar la luz en 20 decibelios, ¿no? Y como existen técnicas ahora para regenerar la luz, inicialmente los enlaces de telecomunicaciones eran de pocos kilómetros, 5 kilómetros, cada 5 kilómetros había que regenerar la señal. Ahora son a partir de 100 y tenemos elementos que permiten mejorar aún más los enlaces, como son los amplificadores ópticos en línea. Bien, para reforzar la madurez de las fibras ópticas, pues decimos de que las comunicaciones ópticas internacionales representan el 99% de las comunicaciones. Internet no sería posible tenerlo sin las fibras ópticas. Cuando se inició en los años 80, esto representaba un 10%, y a medida que ha ido pasando los años 90, años que aparece Internet, y la necesidad de los anchos de banda han sido necesarios, porque los sistemas convencionales basados en cables coaxiales pues, generan muchas pérdidas, conexiones muy cortas y luego hay que regenerarlas. Entonces, cada vez ha ido optándose por las fibras ópticas. Y entonces tenemos ahí fibras que han ido bajando de precio, son cada vez más económicas, disponibles, y la sociedad pues utiliza más este medio como medio de comunicación. Las ventajas que nos ofrecen las fibras ópticas respecto a comunicaciones en general, ¿no? Luego hablaremos particularmente las ventajas que nos da en los sensores ópticos utilizando estas fibras, ¿no? Son las bajas pérdidas, como hemos mostrado, es un material dieléctrico, ya importante, es suficiente una línea para los enlaces de comunicación y no dos, como eran con los cables metálicos. Tiene un bajo peso, que significa pues, 1 metro, casi 0,001 gramos, ¿no? Por metro. Pequeñas dimensiones, es inmune a las interferencias electromagnéticas, ¿no? Ya es bastantes ventajas. Y por la característica del material, fibras ópticas, es el silicio oxidado. El silicio se deforma a partir de 1500 grados centígrados. Cuando se oxida en forma de sílice, puede soportar temperaturas hasta de 1000 grados centígrados, ¿no? Es bastante. Tiene un gran ancho de banda. Podríamos decir que el ancho de banda de las fibras ópticas tiende al infinito. No es un problema para las comunicaciones. El problema viene en los sistemas de comunicación, viene en las técnicas de modulación y de multiplexado de la señal. Hay alta sensibilidad a fenómenos y excelente flexibilidad. En cuanto a aplicaciones sensores, aquí he puesto un gráfico que ilustra algunos aspectos que es bueno señalar. En este gráfico, en el primer gráfico de la izquierda, representa la cantidad de artículos que se han ido publicando desde los años 80 por país, y donde, si nosotros lo observamos, no tenemos en Latinoamérica, salvo México y Brasil, algunos cuantos artículos, y la mayoría pues está concentrada en Europa, en Estados Unidos y Canadá, y la otra porción en Asia. El Perú no figura en esta clasificación. Es una conferencia, es el resultado de las conferencias de sensores de fibras ópticas que se realizan cada año y medio, ¿no?
Y entonces eso significa de que si no aparecemos es quizás por desconocimiento de la utilización de esta fibra o porque no disponemos de materia gris capaces de poder intervenir en el desarrollo de estos sensores, ¿no? Y por otro lado, el interés que existe en la utilización de esta nueva tecnología aplicada a metrología en general, pues las patentes están creciendo casi exponencialmente, cada vez más, ¿no? Y entonces es un sector de gran importancia a tenerlo en cuenta y a no dejar pasar, digamos, el tren de la tecnología. Vamos a fundamentar el principio de funcionamiento de los sensores, ¿no? Nuestra, digamos, la clave del funcionamiento para nosotros, como hablamos tecnología de la luz, es la luz como onda electromagnética. Razonamos desde el punto de vista que los fotones en movimiento creados por la materia se desplazan en forma de onda, ¿no? Y es el modelo más apropiado para poder entender todos los fenómenos que suceden cuando la luz se propaga en medios cuyas dimensiones son alrededor o superior a uno de sus parámetros, ¿no?, que es la longitud de onda. Hemos visto que el núcleo de la fibra óptica más pequeña, que es monomodo, es alrededor de 9 micrones. La longitud de onda está asociada a la fuente de luz y trabaja en el dominio visible y en el infrarrojo cercano. Esto quiere decir en longitudes de onda de 0,4 micrones a 1,6 micrones. Por lo tanto, el medio es varias veces superior a esta longitud de onda, entonces ahí se justifica el uso como onda electromagnética. Y pongo esto porque es la base. En ingeniería, cuando tratamos ondas, tenemos que buscar una solución y esa solución implica pues obtener una solución a las ecuaciones de onda y como todos sabemos en cualquier dominio de la ingeniería, es que tenemos que partir de resolver las ecuaciones de Maxwell. Y sin entrar en muchos detalles de esas ecuaciones, nos vamos a quedar en esa representación electromagnética de la luz que está compuesto por un campo eléctrico y otro magnético dispuestos ortogonalmente, hacen 90 grados. Esto quiere decir que el campo eléctrico genera, en la vibración genera el campo magnético y el campo magnético genera el campo eléctrico. Bien, la diferencia entre ambos es una constante que los diferencia, pero hay una relación entre ellas. Entonces, nosotros acostumbramos a representar este campo eléctrico antes que el campo magnético. Otros escogen esta energía. Lo que hay que decir es que su vibración es transversal, no tiene componentes longitudinales y se propaga en la dirección, o sea, K, que es el vector de propagación, se propaga pues en esa dirección, ¿no? Entonces, ahí están sus propiedades espaciales, el tiempo, que es medido entre esos periodos. Igualmente, el periodo espacial es lambda, porque una vez que sale de la fuente de la luz, esa onda puede ser estirada o comprimida y se puede observar el fenómeno Doppler o el efecto Doppler, ¿no? Y una representación de ese campo es una representación compleja. Cuando se propaga en el espacio libre quiere decir que parte de una amplitud inicial y que luego, como se va a propagar, va a tener pérdidas, por lo tanto estará representado por este exponencial cuyo argumento tiene dos componentes. Una componente donde está la fase, que implica el vector de onda, y el vector de posición. Y la otra componente, que es la componente de propagación,
donde está incluido la frecuencia óptica, y en la fase estará incluida la longitud de onda, ¿no? Como está aquí, o puede representar todo este producto de dos vectores escalarmente. Tenemos ahí K, ya cuando es escalar tomamos el módulo, y el medio caracterizará pues N, el índice de refracción, L, que es la posición, pasa a ser pues L la longitud, ¿no? Bien, la clave para utilizarla en sensores está en observar cada uno de estos componentes. En la amplitud, el vector de amplitud, si le multiplicamos por el vector unitario, tenemos la polarización de onda. Y si se propaga por una fibra óptica, será la sección transversal XY y la dirección de propagación Z, entonces tendríamos dos posiciones de polarización. Si utilizamos únicamente la amplitud es proporcional a la intensidad. Podemos utilizar también para los sensores simples, que varían únicamente en la amplitud, y el resto se mantiene constante, por lo tanto nos olvidamos. Bien, pero el interés de utilizar lo que está aquí es más importante para las aplicaciones ya de envergadura, ¿no? Entonces vamos a entrar en detalle en esto, ¿no? Entonces tenemos la fase, la polarización, la longitud de onda, el periodo, la frecuencia, componentes que pueden ser cambiados, o sea, modulados, y entonces cada sensor podría utilizar cada uno de estos parámetros, ¿no? Bien, cuando la luz ya deja el espacio libre, pasa a un medio guiado, como la fibra óptica, entonces tenemos que buscar la forma de confinarla en esas dimensiones muy pequeñas, porque la luz cuando se propaga es como la sección de este puntero láser, que tendría más de 1 milímetro de sección. Utilizando lentes o sistemas ópticos podemos focalizar la luz de tal manera de poder confinar la mayor cantidad de la luz. Una vez confinada, la luz se propaga, si es un solo modo, se va a propagar por un solo camino, ¿no? Y entonces, si estamos en este caso, utilizamos una longitud de onda para la fuente de luz de esta magnitud, de 1.55, en un núcleo de aproximadamente 10 micrones, vamos a entender que está propagándose en esta dirección. ¿Bien? Perdón. Sí. Cuando queremos utilizarlas en sensores, vamos a buscar afectar no la fibra, en este cuadro, sino la interacción luz-materia, que hasta ahora, hasta hace poco tiempo, digamos una decena de años, no se tenía en cuenta, ¿no? Entonces, cuando la luz está propagándose en esas dimensiones bastante pequeñas, la energía de la luz interacciona con todos los elementos que componen el material de la fibra: partículas, moléculas, átomos, y también con los efectos naturales, porque estamos en una fibra que es de un material dieléctrico, y al ser dieléctrico es amorfo. Quiere decir que entre las moléculas que forman la sílice, entre ellas no hay un orden, están desordenadas. Por lo tanto, a temperatura ambiente vibran y generan una onda de tipo acústica que interacciona con esa luz. Bien, entonces hay una difusión de la luz que va en todas las direcciones, y nosotros buscaremos pues aquellas que van en sentido contrario. Veremos ese efecto. Y hay un efecto tanto en la entrada como en la salida, que es el efecto
que se produce cuando la luz pasa de un medio a otro, se produce la transmisión como la reflexión. Y entonces hay un coeficiente de Fresnel que caracteriza a este caso. Y entonces, por ejemplo, tanto en la entrada como en la salida, la luz que ingresa se va a reflejar un 4% y va a pasar un 96%. Sí coincide con el eje. Lo mismo pasará luego de recorrer, pasará en el extremo de la fibra. Esto ya nos indica que la luz también aquí de forma de reflexión va a retornar hacia la entrada. Bien, si queremos ahora buscar otra posibilidad, ya no de afectar los fenómenos de interacción luz-materia, sino modificar localmente la estructura de la fibra. Por ejemplo, podemos hacer una estructura periódica en una parte de la fibra. Si esta estructura cumple ciertas condiciones, puede comportarse como un espejo. Es decir, con alguna longitud de onda que se propaga o una frecuencia óptica, va a entrar en resonancia y por lo tanto puede retornar totalmente. Y aquellas que no cumplen, simplemente esta estructura será transparente, seguirán su camino o serán radiadas fuera de la fibra, ¿no? Es otra posibilidad de interés. ¿Por qué? Porque al modificarse aquí, este fenómeno depende de la longitud de onda y la longitud de onda depende del índice de refracción. Y el índice de refracción, a su vez, depende de otros parámetros como la temperatura, la deformación, la presión, etc. Y entonces pueden servir como elementos que modulan la luz o indicarán la presencia si afectamos con uno de estos parámetros y nosotros sabremos la forma de interrogar qué es lo que sucede para determinar ese efecto. En este caso es de forma puntual. En el caso anterior sucede a lo largo de toda la fibra, ¿no? Y entonces, otra forma de afectar el recorrido de la luz es ubicar, por ejemplo, en la extremidad de la fibra, una cavidad donde permita modificar la fase. Y en este caso habría una reflectividad parcial en la salida y lo que continúa se reflejaría en la otra cavidad. Reflejante y que pueda depender, así como en el caso anterior, pueda depender del medio exterior. Entonces se produce un fenómeno de interferencia. Esta fase ha cambiado, ha pasado a ser, porque hay una onda que está más adelantada que el otro. Hay una diferencia de fase. Y si es activa, puede modificar las franjas de interferencia que se producirían en un interferómetro clásico. Y entonces sería suficiente observar ese efecto para asociar a una variación de temperatura, de presión, movimiento a cierta distancia, ¿no? Que pueden ir de los metros, kilómetros, etcétera, de una interrogación de un medio, de un parámetro. Bien, la aplicación en sensores, y aquí he hecho una clasificación únicamente para sensores aplicados a las estructuras de ingeniería. Porque la aplicación en sensores tendría muchas posibilidades si utilizamos, como decía, el parámetro de la amplitud o la intensidad y que podrían servir, digamos, para otro dominio, como pueden ser medicina, química, biología, etcétera. Bien, hay tres grupos de sensores. En este caso vemos los sensores puntuales basados en la interferencia de la luz y para eso existen varios montajes, ¿no? Que son conocidos como Mach Zehnder, Fabry-Perot, Sagnac, etcétera, y que estos montajes permiten, pues, uno de sus parámetros variar la fase y
disponer de una aplicación. Y para este tipo de sensores se ha desarrollado pues, un sistema de interrogación que se llama ZOFO, que luego ya ha tomado, digamos, esta aplicación de este instrumento, que significa sensores ópticos para vigilar la salud de las estructuras, ha pasado también a utilizarse en algunos de estos otros tipos de sensores, ¿no? Los sensores, por ejemplo, como la red de Bragg, pueden ser utilizados como sensores multipuntos, ¿no? No son puntuales, sino que pueden utilizarse varios puntos y entonces pueden tener posibilidades de ubicar estos sensores en diferentes puntos que puedan medir ya sea el mismo parámetro o parámetros diferentes a la vez, porque lo que se va a interrogar, la huella de la señal óptica va a estar en la longitud de onda, ¿no? Y pueden tener otras estructuras de la misma variedad, de forma de periodo largos o inclinados, ¿no? Y como último, digamos, son los sensores que son más importantes, son los sensores distribuidos, llamados así, porque son capaces de medir de forma continua a lo largo de toda la fibra, basados en los fenómenos o los efectos de difusión en la interacción materia. Entonces, aquí se podría ver como una, digamos, una herramienta mucho más sencilla, porque en la red de Bragg, como en los sensores interferométricos, es necesario construir esas estructuras de interferencia o de interacción de estructuras periódicas para obtener los efectos de interrogación, mientras que en los sensores no hay necesidad de preparar a la fibra, es la fibra natural como tal, ¿no? Lo que sí, la herramienta que va a servir para interrogar quizás sea la dificultad o el elemento de mayor coste. Bien, vamos a pasar técnicas por técnicas. Los sensores puntuales. Voy a referirme únicamente a una estructura, a la estructura Fabry-Perot. Seguramente Fabry-Perot es conocido porque se utiliza en varios dominios y corresponde a lo que en su día estos dos investigadores a inicio del siglo XX desarrollaron un sistema de interferometría basado en dos espejos, ¿no? Esa estructura de dos espejos se ha reproducido en muchos medios. En óptica con bastante frecuencia, pero también en microondas y en dominios, en otros dominios, ¿no? Y entonces, si reproducimos esa estructura de dos cavidades en una misma fibra óptica, basada, por ejemplo, que cortamos la fibra y luego volvemos a empalmarla, ya esa estructura no es la misma y podríamos tener esa estructura de Fabry-Perot, que tendríamos un medio que separa del otro como si fuesen espejos de transmisión o de reflectividad parcial, ¿no? De tal forma que se pueda tener el desfase de la onda en este medio. Y si este medio está expuesto a un medio de interacción exterior, entonces puede afectar, como aquí tenemos la fase, hay una diferencia de fase que se produce y el parámetro que afecte exteriormente va a hacer que se produzca una variación. Y entonces, como la variación es periódica, será suficiente controlar o observar para un observador fijo las franjas o los periodos, semiperiodos que pasan a través de ese observador. O también se puede hacer de esta forma, se hacen dos cortes, se les prepara
digamos, para tenerla de manera compacta y es suficiente el aire. Entre la fibra y el aire, pues hay una diferencia de índice de refracción y entonces tenemos el mismo efecto. Otra forma es en el extremo final, donde para medir temperatura, que es una posibilidad, se puede ubicar aquí un material que sea, por ejemplo, un material semiconductor, un arsenuro de galio o un silicio, y por efecto de la temperatura va a cambiar sus propiedades de índice de refracción. Por lo tanto, aquí en el cambio de fase tendríamos la variación de n, ¿no? Ese desplazamiento se puede ilustrar de esta manera. Entonces, ya sea la temperatura o la presión aplicada aquí, va a cambiar L. Entonces, tenemos esta diferencia de fase. Si no hay perturbación, tendríamos una onda continua, estática, ¿no? Pero cuando se produce la modulación, tendríamos así en movimiento esa perturbación que regresa y podríamos recogerla, ¿no? A distancias que pueden ser de varios kilómetros de interrogación del medio donde se produce este evento. Bien, entonces el principio de funcionamiento de los sensores de Fabry-Perot es bastante sencillo. Existen en los laboratorios de física la deposición de películas delgadas, ¿no? Películas delgadas que pueden ser metálicas o dieléctricas que se puedan preparar. O con las mismas herramientas que se utilizan para los sistemas de telecomunicaciones, como son los cortes y empalmes, se podría hacer también estas cavidades. Y hay tecnologías mucho más finas que han aparecido en los últimos años, que son las tecnologías del femto segundo, y que son láseres producidos por las fibras ópticas con pulsos extremadamente altos, cuya energía son capaces de cortar no solamente plásticos dieléctricos como el vidrio, sino hasta metales, ¿no? Y entonces aquí, para estos sensores, es de muy rápido acceso, ¿no? Bien, aquí viene una ilustración, bueno, son de algunos trabajos que se puede encontrar en la literatura científica, los cortes, la preparación en los extremos y las dimensiones donde se produce esta cavidad, que son bastante pequeñas, 200 micras o 200 micrones, ¿no? Entonces aquí la respuesta, en el caso debido a una deformación, es lineal. La variación de la longitud en nanómetros y la deformación, pues, como es una cantidad diferencial sin unidades, pues se puede medir en porcentajes o relacionarlo a la magnitud que se está midiendo, ¿no? Pero aquí es deformación y con diferentes temperaturas de funcionamiento. Como se ve, a la deformación, la medida de deformación no es afectado mucho por la temperatura. Pero si se trata de medir temperatura, por ejemplo, puede tener variaciones de acuerdo a la temperatura que está expuesto, entre 0 y 800 grados centígrados, se tiene este comportamiento en función de unas variaciones bastante pequeñas dentro de esta magnitud, ¿no? Bien, pasamos a los sensores de tipo multipuntos, también llamados cuasi distribuidos, ¿no? Fundamentalmente hay muchas configuraciones que se pueden hacer, pero las redes de Bragg son las más utilizadas y las más convenientes para las estructuras civiles. Pasando revista por el fenómeno de difracción, porque aquí cuando hablamos redes de Bragg, son redes de difracción, no de otro, son redes físicas, y entonces un fenómeno de difracción
producido por una red. Es una estructura periódica de diferente tipo. Es una de los temas que más ha contribuido a la física en los últimos 60 años. Se le encuentra en muchos dispositivos y sistemas y tiene muy buen rendimiento y sigue en desarrollo. Entonces, nosotros vamos a dar unos elementos sencillos, lo que nos interesa cuando lo utilizamos en fibras ópticas, ¿no? Una red de difracción expuesta a una luz incidente, lo que hace es cambio de dirección y además descomposición espectral. Algo así sucede, por ejemplo, cuando ustedes observan el arco iris. Cuando hay días lluviosos, hay partículas suspendidas en el aire. Por lo tanto, la luz proveniente del Sol se le considera como de espectro que cubre todo el visible, que podría hacer todo esto, y entonces al incidir, lo que nosotros observamos es la reflexión de la luz descompuesta y vemos el color del arco iris, ¿no? Y entonces es similar a ese aspecto. Entonces hay un ángulo de difracción, un ángulo de incidencia y un periodo de la red. Hay relación entre ellas y estamos a las dimensiones de la fibra óptica, por lo tanto vamos a tratar de adaptarla. Cuando esa estructura, esa red de difracción la tenemos dentro de la fibra óptica y sería en la sección vista longitudinalmente, sería de esta forma, es decir, el índice de refracción normal de la fibra y la parte sombreada, aquel que ha sido modificado por un delta de n de forma periódica. Y entonces la luz aquí incide de forma normal, con ángulo de incidencia cero. Aquí el ángulo es 90 grados. Y entonces es fácil entender que aquí si es 90 grados, esto es 1. Cuando es 0 el ángulo difractado. Entonces, lo que se hace es lo que se llama incidencia rasante y se llama de Bragg porque Bragg pone la condición que ese ángulo de difracción sea igual a la de incidencia, pero de signo cambiado. Es decir, que el que se difracta esté en sentido contrario, ¿no? Y además, tenemos aquí varios órdenes de difracción, escogemos una de ellas, o sea, una de estas, por ejemplo, ¿no? Y entonces, estamos en esa situación y podemos obtener un efecto muy importante. Porque la luz, una parte de este espectro puede entrar en resonancia con esta estructura de tal forma que se regresa y lo que quiere decir que se comporta como un espejo. Y aquellos que no coinciden simplemente se transmiten. Es transparente, ¿no? Y entonces el periodo de esta red de difracción está relacionado a la longitud de onda y partido entre el índice de refracción, ¿no? Entonces puede entender fácilmente, es una ecuación muy sencilla y a partir de allí podemos explotarla. Estos cambios de índice de refracción se realizan de varias formas. Hay una técnica interferométrica que consiste en realizar la interferencia de luz ultravioleta en la fibra, expuestos justo al núcleo, digamos que coincida con el núcleo, la parte central con el núcleo de la fibra, o el eje de la fibra. Bien, aquí sucede un fenómeno de fotosensibilidad que quiere decir que va a entrar en interacción, como hay un patrón de franjas que se produce por efecto de la interferencia, las franjas, supongamos que las franjas de color marrón son
donde la luz es más intensa debido a que las ondas se superponen en fase. Y la parte en blanco, la parte donde las ondas están en contrafase y se anulan. Expuesto durante un tiempo, esta energía de transferencia de la luz ultravioleta hace que modifique el índice de refracción del medio, en estas partes sombreadas. Y eso sucede únicamente cuando la fibra de sílice está dopado con este elemento, con un óxido de germanio. Si fuese únicamente la sílice, no se va a producir ese efecto. Entonces fue descubierto por los años 80 y casi a partir de los años 90 ya se comenzaron a hacer, este fenómeno se comenzó a introducir dentro de las fibras ópticas y buscar las aplicaciones. Bien, hay una relación de estos ángulos para obtener el periodo adecuado de esas franjas. Este periodo de estas franjas corresponde al periodo que se forma aquí, ¿no? Que sería entre 2 mínimos o 2 máximos, entre donde se repite esa estructura, ¿no? Bien, una vez expuesto, lógicamente hay más detalles porque aquí se necesita un lugar apropiado para realizar este trabajo. No es simplemente exponerla, sino hay que tener una sala preparada especialmente y que tiene un coste, ¿no? Bien, supongamos entonces que ya tenemos la red de difracción, entonces ahí la llamamos red de Bragg porque la vamos a diseñar para que responda a una longitud de onda. Bien, de un conjunto de longitudes de onda que se propagan en la fibra óptica, si una de ellas coincide con la longitud de Bragg preparada, entonces entra en resonancia de tal forma que lo refleja. Y lo refleja, esa reflexión puede ser parcial o total, puede ser hasta del 100%, y eso va a depender de la cantidad de periodos que haya en esta fibra, que son del orden de, muchas veces del orden del milímetro, es todo este espacio, ¿no? O algunos milímetros, ¿no? Y aquellas que no coinciden, pues, simplemente van a pasar y el espectro observado en la salida, pues vemos que le falta el espectro, digamos que ha sido reflejado, ¿no? Esto nos da una idea de que nosotros podemos interrogar si esta red de difracción está expuesto al medio exterior, podamos interrogar el sensor, ya sea en reflexión o en transmisión, ¿no? Que será lo contrario. Bien, una fibra óptica, como decía al principio, no tiene, digamos, tiene un ancho de banda ilimitado. No es un problema de la fibra para poder, digamos, aceptar, propagar la cantidad de longitud de onda. Entonces podemos tener lo que se pueda, sean posibles, muchas longitudes de onda. Bien, si en cada espacio construimos redes de difracción, pero que resuenen con diferentes longitudes de onda, entonces estamos construyendo varios puntos de análisis. Y de un conjunto amplio de longitudes de onda que se propagan, estas pueden ser rechazadas sucesivamente. Y, por ejemplo, aquí el que es de lambda 2 es reflejada y va a seguir el camino hacia la fuente o al origen, donde podemos detectar la señal. Lo mismo lambda 3 y así sucesivamente. Comercialmente existen hasta 30, 40 y veces hasta 50 puntos de medida, ¿no? Porque cada punto significa un punto de interrogación. Pueden existir hasta 100, pero los elementos ya se complican más y el sistema
puede aumentar en costes, ¿no? Cuando queremos aplicarlo en sensor, entonces nos fijamos, volvemos a nuestra ecuación de propagación, el campo eléctrico, y ahí tenemos, digamos, la componente de fase. La componente de fase es el vector de propagación. El vector de propagación, cuando tomamos el módulo, se convierte en un número de onda y ahí tenemos la longitud de onda. Y entonces, cuando la reemplazamos aquí, ya no en forma vectorial, sino en forma escalar, porque no depende de la polarización, no nos interesa por el momento. Entonces, aquí vamos a utilizar la modulación espectral. ¿Se dan cuenta? Dentro de toda nuestra ecuación, simplemente encontramos aquí el elemento a modular. Entonces, estos sensores, basados en la red de Bragg, se les puede considerar como modulados en longitud de onda. O en frecuencia, que es su equivalente, frecuencia óptica, y como se ve, decimos espectral porque puede cubrir un ancho espectro. Bien, analicemos dos casos. En las estructuras, generalmente interesa medir temperatura y deformación, que son parámetros que van a estar en constante repetición a lo largo de esta exposición, ¿no? Y entonces, a partir de la condición de Bragg, recuerden esta ecuación, lo que hacemos es derivarla, porque vemos de que la longitud de Bragg depende de n, índice de refracción y el periodo. Bien, estamos en una estructura dieléctrica muy sensible al medio exterior, depende de la temperatura. Un cambio de temperatura modifica n. Y si deformamos poco, también. Entonces, lo que está, digamos, la derivada pues, nos pone en evidencia que depende de la deformación y de la temperatura. Y ya por las ecuaciones clásicas pues, aparecen ahí los coeficientes propios para cada uno de esos separados. Entonces, podemos separarlas ambos. Bien, y aquí ya nos pone en una situación que debemos ser capaces, porque tanto la temperatura como una deformación van a provocar una modificación o un desplazamiento de la longitud de onda de Bragg. Por lo tanto, debemos ser capaces de diferenciar o discriminar esos parámetros para tener de manera inequívoca cada uno de estos parámetros, ¿no? Bien, entonces ahí están representados estos parámetros. En el caso de la temperatura, buscamos trabajar por el término de temperatura, variación de longitud de onda, ¿no? Porque nos interesa el desplazamiento que va a sufrir esa longitud de onda de Bragg en la red de difracción. Bien. Y entonces ahí trabajamos sobre los términos dominantes que afectan a la temperatura. Tenemos también asociado ahí lo que aparece para la deformación, que lo dejamos para después, ¿no? Bien, aquí tenemos un término de coeficiente termoóptico, ¿no? Que es la relación diferencial de n con respecto a t, n constante, variación por efecto de la temperatura. Y un coeficiente de expansión térmica, porque estamos en un material dieléctrico que siempre, comparado en los materiales, es considerado como el vidrio es considerado como un material líquido en transición, donde el aspecto principal o el parámetro de control principal es la viscosidad, ¿no? Y entonces pues, es lógico entender que será muy sensible. Si es así, habrá un coeficiente de expansión térmica. Podemos discriminar o simplificar dependiendo de la magnitud de esa variación en caso de la temperatura, ¿no? Bien, entonces, utilizando los parámetros propios de la fibra con variaciones de temperatura, podemos ver que hay una sensibilidad de variación de este orden de magnitud, ¿no?
Hay una variación entonces de 7.5 por 10 a la menos 6 por grado centígrado, que ya esto es constante aquí por las variaciones de temperatura. Entonces, esto incrementará. Si hay unas variaciones de centenas en grados centígrados, pues esta cantidad se va a desplazar, ¿no? Pero se desplazará, provocará un desplazamiento de frecuencia y que va a identificar el cambio o la temperatura que está teniendo lugar en el punto de interrogación, ¿no? Bien, algunas cosas que hemos dicho, que las señales y la respuesta de la longitud de onda contiene la información de la deformación y temperatura. Entonces, hay que buscar adicionar un dispositivo en el cual disponer a la fibra con la red de difracción que no sea afectada por la deformación, es decir, aislarla, que sea únicamente de la temperatura y no de la deformación. Entonces hay que poner en el lugar, muchas veces, tener una fibra de referencia y una fibra que esté expuesta a la deformación para determinar la temperatura, ¿no? Y de esa forma podemos proceder, ¿no? En el caso de la deformación, tenemos, más adelante diré el concepto de la deformación, cómo se determina, porque es cambio de longitud, ¿no? De una longitud de referencia, en el caso de la fibra, un tramo de la fibra constante, a partir de ahí hay un cambio, entonces la convariación es la relación entre ese cambio y la longitud, ¿no? Bien, entonces son parámetros propios que intervienen en la deformación, que son los coeficientes ópticos, ¿no? Que tienen, digamos, dan lugar a interpretar todos estos parámetros, estos términos dentro de la ecuación de la variación de la longitud para el caso de la deformación. Generalmente en la fibra lo que interesa es la deformación longitudinal, ¿no? Porque puede producirse también una variación transversal, ¿no? Bien, esta relación para la fibra pues, tiene esta magnitud, ¿no? Sin unidad, ¿no? Como es una cantidad diferencial, sin unidades, entonces se puede expresar en porcentaje. Digamos que hay un 8%, perdón, 80%, o si lo asociamos a porcentajes, o simplemente 0,8 comparados sin unidades métricas, pueden ser en microdeformaciones, ¿no? Bien, el mismo tratamiento para los sensores de redes de Bragg que realizan medidas de deformación, ¿no? Entonces, tiene que estar aislado de los efectos de la temperatura. Bien, como la fibra óptica, lo único, el coste que integra de una fibra es la red de difracción, ¿no? Entonces, el resto es un material de bajo coste, pero de un rendimiento muy grande en medidas de parámetros estructurales, ¿no? Bien, aquí los resultados que se obtienen, dos resultados únicamente, existen muchos resultados, para otras aplicaciones, presión, medidas de índice de refracción, medidas de nivel, etcétera, que también pueden tener interés, ¿no? Se tiene entonces desplazamiento de la longitud de onda de Bragg para cada caso. En el caso de micros desplazamientos, ¿no? Es lineal. El sensor, como son punto a puntos, o sea, para hacer multipunto cada punto, hay que prepararlas de forma adecuada para que esté en contacto en el lugar de donde se va a instalar, ¿no? Hacer la medida. Y en el caso de temperatura también hay un desplazamiento espectral de la longitud de onda de Bragg
con relación a la temperatura, temperaturas que pueden variar en esta orden de magnitud de la centena hasta la centena, decenas de grados centígrados, ¿no? Porque está protegida. No se puede poner la fibra directamente, ¿no? Porque si es la fibra desnuda como tal, se puede degradar rápidamente, ¿no? Entonces, siempre que hay que protegerla y va a depender, ese es uno de los factores que hay que tener en cuenta cuando se preparan los sensores, de acuerdo al lugar, a la importancia de las estructuras, hay que preparar los lugares de interrogación, ¿no? Sus aplicaciones, pues, desde los años 90 son muchos. Es quizás el sensor que más se ha difundido, ¿no? Está en puente y en los puentes pueden ser, en el caso de los nuevos de nueva construcción, los sensores pues se preparan y se pueden ubicar desde el momento que se hacen los vaciados de hormigón para construir esa parte de las estructuras, ¿no? Y además, en el caso de sistemas de ensayo, que ya más de laboratorio, pues con mayor razón, porque ahí se puede analizar, pueden poner todas las fibras cuanto quieran, su ubicación. Si está bien preparada el encapsulado, puede durar la misma vida que puede tener un puente, ¿no? En las rieles de los ferrocarriles, porque siempre hay, si hay que medir temperatura, la temperatura o deformación, ¿no? Que pueden llevar al lugar a rupturas, ¿no? Entonces los sensores están pues ubicados por ahí, adecuados para hacer esas medidas. En los túneles, en los aviones, para medir, pues como es bajo peso, en los aviones se puede medir punto a punto, aunque hay otros sensores para hacer estas también actividades. Puede medir pues, interrogación de deformaciones puntuales o donde se necesita una información en tiempo real, ¿no? En las turbinas de las palas eólicas, ¿no? de los generadores eólicos, en los reservorios, en las tuberías, ¿no? Van ubicándose así de manera que se van ubicando en los puntos de interrogación. Bien, la sensibilidad de los sensores de redes de Bragg es bastante sencillo, es ilustrativo de entender. Entonces, por ejemplo, cuando hay presión, presión ejercida de arriba hacia abajo, se puede observar un desplazamiento hacia la derecha de la longitud de onda de Bragg. Y si es hacia arriba, se desplaza hacia la izquierda. Es decir, se sabe la posición, la dirección de desplazamiento que puede ser por la presión o por la deformación, ¿no? Bien, la situación de estos sensores podemos decir que son los más utilizados, más desarrollados, ya se domina bastante bien al inicio. Costó mucho trabajo poner a punto porque, por un lado, había que separar, discriminar las dos señales de temperatura y de deformación y, por otro lado, también la degradación de la fibra cuando se instalan en los lugares de las estructuras, ¿no? Pero ya existen nuevos materiales, polímeros o compuestos que permiten mantener la flexibilidad de la fibra y soportar la intemperie y durar muchos años de instalación, ¿no? Entonces, las más modernas pues, pueden permitir hasta tener 100 puntos, ¿no? Pero hoy lo que existe es mayor coste, ¿no?
Y una limitación pues, es su rango y velocidad, porque cuanto más puntos hay para poderlas monitorear, significa que tenemos que utilizar más algoritmos para procesar cada una de ellas, ¿no? Pero se tiene la esperanza de que cada vez más bajan los costes de los sistemas, digamos, las memorias, los sistemas de procesado de cálculo matemático, y los dispositivos son cada vez más rápidos, ¿no? Entonces, tenemos la esperanza de que siga bajando y todavía hay más, digamos, posibilidades de aprovechar esta tecnología, ¿no? Bien, en el caso de los sensores distribuidos, el concepto difiere de los dos anteriores, porque ahora se trata de aprovechar la fibra como tal. No hay que hacerle nada a la fibra, los fenómenos que están en juego, ¿no? Y entonces, como se produce esa interacción y se difunde la luz en todas las direcciones, nosotros podemos aprovechar este fenómeno o este efecto con la finalidad de poder medir los parámetros de interés. Bien, en la interacción luz-materia se producen estos fenómenos que si estamos en los casos de utilizar la red de Bragg, no nos enteramos. Porque la luz que regresa en sentido opuesto, que se llama retrodifusión, puede atenuarse de acuerdo a los sistemas de detección óptica, no los puede considerar, ¿no? Bien, pero si no es el caso, entonces aparecen tres fenómenos. La interacción de la luz con las partículas, y las partículas, el material está compuesto de partículas, moléculas, etcétera. Y entonces, como las partículas son de dimensión menores que la longitud de onda, se produce un fenómeno de difusión. No es el concepto de dispersión, porque muchas veces los autores hablan de dispersión, sino desde el punto de vista físico, las pérdidas de propagación de una fibra óptica se debe a dos aspectos, a la atenuación y a la dispersión. La dispersión, cuando existen varios modos, se conoce como dispersión modal, y si existen varias longitudes de onda, dispersión cromática. Y la atenuación es debido a la difusión, ¿no? La difusión y otras pérdidas que no las tomamos en cuenta aquí, pero la difusión se conoce como dispersión. Muchos otros lo confunden y lo llaman dispersión. Bueno, el efecto es lo mismo. Bien, en este caso la difusión lo que hace es que la luz se dispersa en todas las direcciones de tal forma que van hacia adelante y hacia atrás. Y entonces podemos interrogar lo que regresa hacia atrás. Pero hay que decir, de lo que regresa es muy pequeño respecto a lo que se propaga hacia adelante, ¿no? Entonces se va atenuando y la luz va perdiendo fotones a medida que se propaga, ¿no? Bien, la otra interacción que aparece, y ya esto es una, digamos, se dice de rama, porque este fenómeno fue descubierto por los años 30, ¿no? En otros medios materiales, y que luego, digamos, se observa ya con detalle, digamos, en el caso de la fibra óptica, ¿no? Y también se dispersa, pero en el primer caso se dispersa con la misma longitud de onda. Es decir, que hay intercambio luz-materia, pero lo que se dispersa tiene la misma longitud de onda. Y el efecto Raman, que aparece en pequeñas cantidades, mucho más pequeño que el primero, es debido a la interacción de la luz con la molécula que conforma el material. El material está compuesto de silicio y oxígeno, que es dióxido de silicio, dos moléculas, dos átomos de oxígeno con una de silicio, ¿no? Bien, entonces la energía de los fotones hace que polarice
la molécula. Entonces se forma un dipolo que oscila. Y entonces al vibrar se excita y desexcita. Entonces hay una vibración y lo que hace es que la luz de onda incidente va a provocar que aparezca luz difundida cuya energía aumenta y pierde con respecto a la original. Entonces tenemos dos tipos de longitudes de onda o dos frecuencias ópticas que podríamos ver nuevas. Y otro efecto es el efecto de la misma estructura, pero ya es, digamos, el conjunto de la molécula que vibra, porque estamos a temperatura ambiente y la temperatura ambiente son 20, 25 grados centígrados, que es aproximadamente 300 Kelvin, y esa energía es suficiente, que es alrededor de 0,026 electronvoltios, o sea que hay movimiento, hay actividad de las moléculas, de la estructura cristalina o la estructura del cristal, que hacen aparecer ondas acústicas. Y entonces la luz interacciona con esas ondas acústicas, pero interacciona y genera también ondas reflejadas o difundidas, donde se gana y se pierde energía, pero ligeramente respecto al anterior. Por eso se conoce como difusión de Brillouin. Y si nosotros lo representamos en el espectro, en frecuencia óptica, podríamos ver el efecto Rayleigh, que es dominante, máximo aquí simplemente es una representación simplemente de estos efectos, y el efecto que se produce de interacción de la luz con la materia, aparece la polarización, el efecto de polarización interior de estas moléculas, el dipolo, y entonces eso hace que se llamen stock y antistock. En frecuencia el antistock está a la derecha y el stock está a la izquierda. Y alrededor el efecto Brillouin se dice que es acústico porque el desplazamiento en frecuencia es del orden de los gigahertz. La luz, si lo caracterizamos en frecuencia, sería del orden de los terahertz, aproximadamente al 10 a la 14 hertz. ¿No? Y entonces, si es gigahertz, es como que la luz lo va a ver más pequeño, por eso dice onda acústica, que desplaza aquí, el efecto será acústica. Y de otro punto de vista físico, se hablan de fonones, los fonones acústicos, ¿no? Pero en el caso Raman, ¿no?, que aparecen simétricamente también, hay un desplazamiento de frecuencia más importante, casi del orden de los terahertz, ¿no? decena de terahertz. Lo que quiere decir también fonones acústicos, porque coinciden más o menos con la frecuencia óptica, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí tres efectos nuevos a utilizar. Bien, el primero no cambia de frecuencia y los otros dos sí. Ahora, lo que podríamos decir en cuanto al Brillouin, digamos, al desplazamiento Brillouin o difusión Brillouin, es que estos pueden ser perturbados por la temperatura y la deformación, además de otras posibilidades como la presión. Y cuando hay variaciones, lo que hace es que estos se desplazan en frecuencia, ligeramente, así como en la red de Bragg, que había un desplazamiento, pero aquí de otra naturaleza, ¿no? Porque ya entramos, si comparamos ese desplazamiento, lo observaremos en frecuencia, entonces podemos, desde el punto de vista eléctrico, capturar esa frecuencia. Y en el caso Raman, es debido únicamente a la temperatura. Entonces, de acuerdo a la temperatura,
Si hay una temperatura ambiente, aparecen simétricamente desplazados, pero va a haber uno de ellos que no cambie, ¿no? Como es el Raman-Stock, ¿no? O sea, decimos Raman y Breeding-Stock así para ambos y los otros porque hay ese desplazamiento espectral, ¿no? Bien, pasemos revista cada uno de ellos, ¿no? La difusión de Rayleigh, decía interacción luz con las partículas. Esto puede ser rápidamente asociado y se puede entender, por ejemplo, cuando la luz en un día despejado podemos ver el cielo azul, ¿no? Entonces, como el cielo, la atmósfera está compuesto con aproximadamente unos 16 elementos químicos, ¿no? Hasta de gases raros. Dentro de ellos está, por ejemplo, el hidrógeno, una de las partículas más pequeñas. Entonces, del conjunto, se dice de que Rayleigh va a afectar aquellas partículas que son inferiores a la longitud de onda, ¿no? Entonces, esta condición, si se da, va a afectar entonces al color, aparece el color azul de todo el espectro, ¿no? Si miramos en longitud de onda, el más bajo es el azul, luego está el verde y finalmente hacia el infrarrojo está el rojo, ¿no? Bien, entonces la de más pequeñas va a interaccionar, entonces se produce la difusión y vemos el color azul o celeste en el día. Si miramos la luna, no observamos eso, pero si miramos la luna a la Tierra, observamos el color celeste, ¿no? Entonces, ¿por qué la luna no tiene atmósfera? Entonces, de esa forma podemos entender este fenómeno o este efecto que es conocido como el efecto de Rayleigh. Aplicado, digamos, verlo con más detalle, sería pues cuando interacciona la luz con la materia, entonces la luz incidente tiene una frecuencia, o sea, tiene una energía. Y es la energía de los fotones que está representado por la constante de Planck y la frecuencia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando la luz incide con la materia? La materia trata de absorberla, entonces la nube de electrones que contiene cada elemento, sobre todo la nube, los electrones exteriores, hacen una transición de un nivel bajo, aquí, que se llama vibracional, saltan hacia arriba. Y en el retorno, retornan con la misma energía, pero en sentido que no sigue la misma dirección del incidente, sino se dispersa, ¿no? Entonces, esa es la difusión de Rayleigh. ¿Bien? En fibra óptica es esto, ¿no? En fibra óptica, entonces, lo que pasa ahí, esas partículas provocan la dispersión, la difusión de la luz en todas las direcciones y vamos a analizar ahora de lo que nos conviene. Si nosotros queremos representar el campo eléctrico que hay cuando se propaga la luz por este efecto, tendríamos entonces una luz, una onda progresiva que va hacia adelante, más una onda regresiva que va hacia atrás. Bien, la onda regresiva, por supuesto, va a ser mucho menor que la progresiva, ¿no? Porque serán muy pocos fotones. Entonces analizamos esta onda regresiva. De un punto a otro, desde el origen donde se produce, podemos tener siempre una variación de amplitud. No consideramos la polarización, la amplitud directamente proporcional a la intensidad o a la potencia óptica, ¿no? Entonces, la difusión de Rayleigh podemos considerarla como una transformada de Fourier, ¿no? De todas esas fluctuaciones aleatorias que contienen, digamos, la característica del materia que es la permitividad, ¿no? Aquí, epsilon, en esta ecuación no representa la deformación, es la permitividad que está asociada a la constante dieléctrica del medio y esa está asociada al índice de refracción. Entonces, si está asociado al índice de refracción, el índice de refracción depende
del medio exterior. Depende de la frecuencia, depende de la temperatura, de la composición del material, y entonces son factores que van a determinar esa variación. Aplicación al sensor, ¿no? Bien, aquí estamos entonces ante una luz difundida o retrodifundida en cantidades bastante pequeñas, por lo que tendríamos que tener en cuenta entonces este caso para poder recoger la información, ¿no? Y es un instrumento aquí, hay una medida que se llama reflectometría óptica en el dominio del tiempo, que hemos hablado, ¿no? Que es un instrumento que mide la retrodifusión. Entonces, la luz reflejada, retrodifundida, sigue el camino contrario. Pero imagínense que esta es un sistema de comunicaciones. En un sistema de comunicaciones tendríamos que la señal viaja a través de toda la fibra, y cuando queremos medir, analizar el comportamiento de la fibra, si hay un problema, entonces conectamos y analizamos, ¿no? Entonces, eso tiene un láser pulsado de suficiente energía para que pueda propagarse. El láser pulsado tiene la ventaja de que el tiempo de duración es breve y el espacio entre un pulso y otro es suficientemente grande, 10 veces más, para que no afecte en el calentamiento de la fibra, porque si es muy intenso, también la fibra puede destruirse, ¿no? Entonces, aquí hablamos de un sistema que no afecta a eso. Bien, lo aislamos y a través de un circulador, el circulador lo que permite es ir en una dirección y en la otra para que vaya en otra dirección, recuperar lo que se regresa hacia un detector como de buena sensibilidad, como son los fotodiodos de avalancha, ¿no? Y luego, como es pequeña la señal, hay que amplificarla, tratarla. Se hace, digamos, una conversión analógico a digital, procesarla en comparación a la señal que se envíe, como ahí se ha enviado. Como hay una señal que depende del tiempo, o sea, hay retraso del tiempo, sabemos la velocidad de la luz y entonces es comparar. Procesado matemático, algoritmo, allí, que es muy rápido, el resultado casi en el orden de los milisegundos, ¿no? Este instrumento es la base para interrogar los instrumentos, los otros tipos de sensores, que siempre va a ser la base de este instrumento para poder hacer las otras interrogaciones de los sensores, ¿no? Y el instrumento así, un OTDR, en comunicaciones, pues puede detectar desde el momento que se hace la conexión, los conectores que contiene el sistema, efectos de curvatura, empalmes, otras curvaturas, y en el extremo final, como tenemos el efecto de Fresnel, hay un cambio violento, ¿no? Entonces se produce este pico bastante intenso, ¿no? Entonces, las distancias, aquí algunos decenas de kilómetros, pero ya hay instrumentos que interrogan hasta 400 kilómetros de distancia. Ya imaginen todo lo que se está avanzando, ¿no? Bien, en el caso de utilizar el OTDR y utilizar la difusión de Rayleigh, ¿no? Porque es de lo que estamos hablando aquí, de medir de forma distribuida, podríamos entonces medir la deformación. Entonces, aquí la deformación puedes medir, el concepto tenemos una longitud, un tramo L. Si por efecto de la deformación pasa a ser L, se estira, L', entonces epsilon de la deformación pues es una diferencial. Okay. Es una diferencial
y que podemos relacionar, por ejemplo, si él es 1 metro y la variación es 1 milímetro, pues podría ser así 1000 micro deformaciones, ¿no? Entonces, simplemente de comparación. Y entonces, en el caso del OTR, puede entonces determinar esa deformación sin problema. No es longitud de onda, sino es longitud, ¿no? En función de la longitud. El problema que para medir medidas distribuidas aquí es que se produce en muy corta distancia, utilizando los OTR. Utilizando la difusión de Rayleigh, se puede medir hasta 70 metros, ¿no? Algunos llegan a 80, 90 metros, pero corta distancia, ¿no? Pero muy útiles en las estructuras, se pueden detectar rupturas, rajaduras en paredes, ¿no? Donde se puede empezar, se dispone y se prepara de forma adecuada la fibra, ¿no? En un plano, por ejemplo, para que tenga esta forma y donde se van a producir las rupturas, o se van a ir produciendo las rupturas, pueda detectarla. Por supuesto, siempre y cuando no se rompa la fibra, ¿no? Entonces, cuando se comienza a hacer, la ruptura va a generar pues, cambios en la forma de la fibra, por lo tanto van a hacer medias curvaturas, ¿no? En esas esquinas. Por lo tanto lo detecta el OTDR, ¿no? Puede hacer una medida en el tiempo, pero ya, digamos, no es tanto el concepto de distribuido, ¿no? Todo que se ha puesto ahí aleatoriamente, ¿no? Pero eso rinde servicios que pueden ser útiles, ¿no? Bien, los sensores basados en Raman, como me queda poco tiempo, o sea, vamos a tratar de pasar rápido. Bien, el fenómeno Raman. Entonces, estamos en presencia de la luz incidente en las moléculas del material. Entonces, se produce, ante un haz incidente, se van a producir difusión de la luz con frecuencias diferentes, ¿no? Y se transmite, y entonces sabemos de que el material de silicio es esta composición. El desplazamiento Raman va a depender de cada material, no es igual para todos, ¿no? Por eso es una huella digital del material. Y visto más detalles, sería pues, es una onda incidente que polariza la molécula del dióxido de silicio, y en esas transiciones de energía, la transición hace que se genere un fotón de menor energía y otro de mayor energía, ¿no? Porque es esta situación. Espectralmente sería así. En el caso Raman, el espectro de generación de nuevas frecuencias es amplio. Se produce un desplazamiento, en el caso de la sílice, de casi 13 terahertz. Por eso a estos se les conoce como fonones ópticos, ¿no? Tenemos el Rayleigh, entonces se produce el Raman stock y anti-stock de esa forma. Bien, ambos son dependientes de la temperatura. Entonces aquí, esto está en frecuencia. Cuando hay un cambio de temperatura en la fibra, va a afectar al anti-stock antes que al stock. Esta se va a quedar prácticamente constante. ¿Sí? Va a sufrir una variación de temperatura. Para demostrar esto, bueno, están las ecuaciones, hay una estadística, porque aquí como son fotones, es medio aleatorio, entonces la estadística Fermi-Dirac es apropiada para hacer los cálculos, ¿no? Entonces tenemos todos los parámetros, hay constantes, Planck, la luz, Boltzmann son constantes conocidas, ¿no? El desplazamiento Raman, cuando la fibra es de sílice más el germanio, también. Los coeficientes de esto, por lo tanto, pueden definir, ¿no? Bien, ahora, razonando en longitud de onda, que es diferente
al razonamiento en frecuencia, aquí vemos el anti-stock a la derecha. Cuando se razona en longitud de onda, esto pasa a hacer lo contrario, ¿no? Bien, el stock entonces en longitud de onda es constante, mientras que una variación de temperatura afecta al anti-stock. Una forma sencilla de poder evaluar esto sería, bueno, entre comillas, es evaluar la intensidad antiestoque con la, antiestoque con la estoque, ¿no? Entonces, la intensidad están relacionadas con la amplitud y entonces únicamente estará dado por esta ecuación, donde tenemos la constante de Planck, la constante de Bullmann, la temperatura de variación y el desplazamiento de Raman, ¿no? Conocido. Entonces, ahí el efecto será de la temperatura. ¿De acuerdo? Y entonces el sistema podría ser sencillo de esta forma. Tendríamos casi lo que sería el sistema del OTDR, ¿no? Pero en este caso es Raman, ¿no? Tendríamos las fibras sensoras y un tramo, una bobina de referencia, el pulso, luego el acoplador para separar el que retorna, realizar el filtro, porque como hay dos señales con frecuencias diferentes, entonces tenemos que detectarlas de manera diferente, a cada una de ellas de acuerdo a su frecuencia, ¿no? Y entonces utilizar pues, filtros pasabanda o banda lateral, amplificarla, adquirir los datos, hacer el promedio, procesarlas y proporcionar el resultado, ¿no? Hay dos configuraciones, una que mide con una simple fibra, como en el caso que hemos visto en la ilustración, y el otro utilizando un lazo, o sea, utilizando doble medida. Entonces, el problema es lo siguiente. Estas en longitud de onda tienen pérdidas diferentes. El celular, no. Bueno, sácalo. No. Sí. ¿Me corta aquí o sigo? 5 minutos más. Bueno, voy a tratar a ver si llego porque es. El problema es que aquí estas frecuencias tienen atenuaciones diferentes, por lo tanto, no se puede comparar de esta forma tan sencilla. Entonces hay que compensarlas, ¿no? Compensar esas pérdidas de potencia en cada caso. Por lo tanto, aquí se hace doble medida. En consecuencia, lo que hace es limitar pues, la distancia. Si aquí con este tramo puede alcanzar 30 kilómetros, aquí solamente 15, ¿no? La mitad. Entonces, cuando se hace en doble medida, uno en una dirección y la otra en dirección, se tiene con exactitud las pérdidas de cada tramo. Entonces, se puede comparar mejor. Bien, bueno, esta es una ilustración de lo mismo, es el detalle de cómo la difusión se aparece a lo largo de la fibra desde que entra. Entonces, el rama pues regresa, puede ser separado de esa forma hacia atrás. Lo que hay que decir es el 90%, perdón, el 97% de toda la potencia retrodifundida corresponde al efecto Rayleigh. Solamente el 3%, y del 3%, quizás el 1% de toda esa potencia retrodifundida es del efecto Brillouin y Raman. Quiere decir que aquí se trata de recuperar
prácticamente fotón por fotón, ¿no? Y entonces, por eso que la instrumentación tiene que ser mucho más sensible y ahí los costes que se incrementan en aumentar, digamos, la cantidad de elementos de difusión, ¿no? Entonces, la forma de medir, pues será, ya sea, en el caso de Raman, mide únicamente temperatura. Bien, los instrumentos que existen, pues, los sensores que se han hecho y se disponen, algunos comercialmente ya muy conocidos, pueden medir si supuestamente están instalados en diferentes situaciones, pueden determinar el deterioro de articulaciones de tuberías, por ejemplo, o de empalmes metálicos, etcétera. Cables instalados debajo del río, mide temperatura, como ven aquí sobre esa temperatura adecuada. Las carreteras, a veces es útil, o quizás en otra situación, los efectos de tubería de vapor, deterioro de aislamiento causado por altas temperaturas, en los ejemplos que vamos a dar. Los efectos del acceso a un pozo, cambios de relleno, etcétera, enterrados. Y esto está muy interesante para, por ejemplo, quizás dentro de estas estructuras, ¿no? Que en algunos casos ya se da. En las centrales hidroeléctricas son los puntos calientes en los transformadores. En las centrales termoeléctricas, en las tuberías, pasa mucho calor, se deterioran, están expuestos al medio ambiente. En recintos, o sea, por ejemplo, de almacenamiento de combustible, petróleo, gas, etcétera, ¿no? Y ahí se van ubicando de manera distribuida. Y es común utilizarla en los túneles, y los túneles tanto de minería o túneles de autovías, ¿no? Y aquí hay algún detalle, una de las ventajas de la medida distribuida, ¿no? Porque podemos hacer una representación en 3D, ¿no? En el caso de los sensores basados en la difusión de Brillouin, aparece después, casi a fines de los años 90, Raman aparece un poco antes, ¿no? Es el efecto, pues lo que decía, la vibración de la estructura del silicio, del óxido de silicio, que es considerado como una onda acústica. Entonces, ante una onda incidente, pues hace que aparezca una difusión, haya transferencia de energía con otra frecuencia, ¿no? Entonces, ese desplazamiento de la frecuencia es muy corto, es del orden de esta cantidad para la fibra de silicio de 11 GHz. Comparado a los 13 GHz, hay 3 órdenes de magnitud, ¿no? Bien, igual, razonando en frecuencia, el antistock está a la derecha. La influencia que tiene, bien, aquí ya no empleo muchas ecuaciones para no complicar mucho. Tenemos aquí ya una representación entre, entonces, en longitud de onda, el antistock pasa a ser a la izquierda y el desplazamiento de frecuencia de Brillouin, ¿no? Esta frecuencia, porque esto va a suceder en ambos picos, stock y antistock, ¿no? Va a deberse a la velocidad acústica, a la velocidad de esta onda, ¿no? Acústica. Y entonces, que a su vez va a afectar al índice de refracción. Y esa velocidad pues será dependiente, perdón, la frecuencia de Brillouin va a ser dependiente de la temperatura y la deformación. Además de la presión y vibración. En la medida de temperatura, tenemos aquí el caso de que estamos en un modelo donde nosotros representamos la propagación de la luz normal, que no sea demasiado intensa para no entrar en un régimen no lineal. Y en el caso lineal, no lineal,
sería aumentar la potencia y estamos en un caso estimulado, ¿no? En este caso tenemos variaciones de la temperatura tomando en cuenta la diferencia de frecuencia, ¿no? Y esa diferencia puede darse también en bajas temperaturas, ¿no? O sea, como estamos aquí, una variación lineal, aquí desde menos 25, en teoría puede medir desde menos 50 grados centígrados, ¿no? Y el caso de la deformación también, o sea que mide bastante bien las deformaciones sufridas en las estructuras y se puede dar también en porcentajes de deformación con respecto a la variación de frecuencia de brillo. Entonces hay una parte eléctrica que hay que tener en cuenta para poder hacer la demodulación, ¿no? Aquí se utiliza el mismo OTDR que se utilizaba en Rayleigh, pero aplicado a brillo para el efecto lineal y el efecto no lineal. En el efecto no lineal se dice que la luz es estimulada porque el pulso es bastante intenso y puede llegar a interrogar puntos de distancia normalmente hasta 50 kilómetros, pero ya hay, digamos, publicaciones que hacen medidas hasta los 150 kilómetros de distancia, ¿no? Bien, este es el instrumento. Voy a pasar rápidamente, quizás para otra ocasión. Sus aplicaciones son bastante importantes porque serían, pues, para las aplicaciones, para el monitorizado de temperaturas de tuberías como la de gases, por ejemplo, oleoductos, gasoductos, en puentes, en túneles, en aviones, también en las carreteras, en el transporte y en la seguridad. En vez de utilizar alambrado, podemos utilizar fibras mucho más eficaces que pueden detectar la presencia de intrusos, ¿no? Bien, ventajas. Yo les dejo estas presentaciones, tendrán ocasión de, digamos, visualizarlas y digerirlas un poco más lentamente. Las ventajas de lo distribuido, sí, esto va a poner en evidencia que podemos hacer medidas en grandes cantidades para hacer una representación en 2 o 3 dimensiones. Y además, a partir de esto se puede revelar, digamos, el comportamiento global de las estructuras para la vigilancia, pues, de lo que nosotros llamamos la salud de las estructuras, ¿no? Que permitan una identificación temprana de los posibles problemas y como la fibra óptica, pues, es muy versátil, puede cubrir grandes áreas, ¿no? Aplicaciones que se dan, lo que han visto al inicio en Europa, en Asia y Estados Unidos, sobre todo en estos tipos de estructuras y con los diferentes tipos de sensores que hemos repasado. Y este es un resumen. En este resumen, el sensor puntual, el de Fabry-Perot, puede llegar hasta 10 kilómetros. Las redes de Bragg hasta 50 kilómetros. Pero ya saben que son multipuntos. Pero los distribuidos que son más interesantes, pues son con el efecto Raman, podemos llegar hasta 30, y con el brillo, que es el de mayor rendimiento en longitud, puede interrogar distancias hasta 50 kilómetros. Y bien, para terminar, pues aquí, esta es mi conclusión, digamos que trato de compartirlo, que es una tecnología, tiene ya su recorrido, quizás aquí es muy poco conocida, pero que para la ingeniería es muy útil. No tenemos casi nada, son pequeños trabajos individuales
No tenemos laboratorio de investigación que puedan empezar a trabajar. No se enseña en las universidades, pero no queremos ser un país que únicamente consuma tecnología, ¿no? Podemos hacerlo. Y pues finalmente lo que se trabaja, esto es lo que yo le llamo particularmente la ingeniería de la luz, ¿no? Que tiene mucho que aportar, sobre todo para el país que necesitamos desarrollo, ¿no? Ahí también. Preguntas. ¿No? Ingeniero Mauro Lomer, le agradecemos mucho, muy importante, interesante. Realmente son aspectos que no toca todavía Perú y creo que por ahí va el tema de la reflexión. ¿Hay un recuerdo para usted de parte del colegio? Muchas gracias. Sí, en el medio acá. Muchas gracias. Muchas gracias.